Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de construcciones del Estado y para ello hemos invitado al ingeniero Francisco Pagán, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, quien está acompañado del señor Luis Ruiz, que es el subdirector para la región sur y el distrito de la oficina. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por Omar Santana, jefe de redacción de apertura de Diario Libre, y por los reporteros de nuestra redacción, Adalberto de la Rosa y Adonis Díaz. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ingeniero Francisco Pagán y Luis Ruiz de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado y a todo el personal que lee el prestigioso periódico Diario Libre y a ustedes que me han permitido a mí una oportunidad de poderme expresar y responder todas las preguntas que ustedes consideren. Sí puedo. Claro. Hay un tema que es el que domina cada vez que se habla de OISOE, que es el tema de los hospitales. Sí. Ya ustedes anunciaron que este año van a entregar 10 de los hospitales, pero ha sido un proceso largo. ¿Qué es lo que ha pasado? No, miren, es interesante el tema de los hospitales. Nosotros recibimos del Ministerio de Salud Pública la transferencia de la ejecución de los hospitales. Anterior a eso, nosotros lo que hacíamos era una supervisión de la construcción de los hospitales que le dábamos cuenta al Ministerio de Salud Pública. Yo llego a OISOE el día 5 de agosto 2015. Al final de ese mismo mes, el señor presidente transfiere los hospitales a la OISOE para su ejecución completa. Ellos fueron 56 hospitales. Firmamos un acuerdo interinstitucional con la ministra Altagracia, Tati Guzmán Marcelino, y se hace el traspaso de los hospitales. Pero ese proceso administrativo es un poco largo. Primero porque tiene que haber un desistimiento de los propios contratistas en el Ministerio de Salud Pública para transferirlo a OISOE. Y yo ya hacer un nuevo contrato o hacer una nueva licitación. Ahí llegó. Una nueva licitación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se hace ese desistimiento, en ese proceso duramos alrededor de 3 o 4 meses aproximadamente en ese va y viene. En el papeleo. En el papeleo. Luego llegan los contratistas, yo lo llamo a todos, le hice su contrato a cada uno tal cual, nosotros cuantificamos las obras y le adjudicamos de nuevo su propio contrato. O sea, nosotros no le quitamos el derecho a ningún contratista, sino que respetamos eso que está ahí. Pero se produce una diferencia de lo que estaba previsto ejecutar como obra y lo que se quería hacer ya asumiendo las nuevas normativas, que el 2 de septiembre la pone en vigencia el Ministerio de Salud Pública. Esas normativas nuevas son la normativa asesorada por al Ministerio de Salud Pública por la Organización Panamericana de la Salud, o la OPS, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El gobierno dominicano asume esas normativas. ¿Qué pasa? Nosotros entonces, lo que estaba previsto, lo revisamos. Se aprovechó lo que habían ejecutado los ingenieros y se ajustó todos los hospitales a esas nuevas normativas. ¿Esas normativas implicaban cambios muy fuertes en la estructura o en el diseño o qué? Provocaban unos cambios del orden del más del 100%. Total. Es algo nuevo. Le digo ejemplo a algunos de ellos. Por ejemplo, la maternidad del señor de la Altagracia, la voy a poner como ejemplo, que está recién inaugurada. Ahí usted encontraba un pabellón de camas, una al lado de otra, y en cada pabellón de esos 30 camas. Pero usted tenía una paciente en esta cama, pero ahí estaba el familiar y estaba el amigo alrededor de esa persona. Pero al lado había otra cama con las mismas condiciones y así eran las 30 o 40 camas. Y un solo baño para darle servicio al paciente, al familiar y a los amigos, al médico y a las enfermeras. Eso es una realidad que pasó ahí en ese hospital de la maternidad de la señora Altagracia. ¿Qué exige la normativa? La normativa exige que debe de ser una habitación con una cama o 2 camas como máximo. Un baño privado de esa habitación para esas 2 camas o esa cama. Y un aire acondicionado para esa habitación, independiente
del aire acondicionado central del hospital e independiente de los aire acondicionados de las otras habitaciones. ¿Y por qué el aire acondicionado independiente? Para evitar cualquier contagio de un proceso o algo así que se pueda contagiar a otro paciente que no tenga esa enfermedad que está ahí. Bien, eso se asume, pero piense ahora, yo tengo un pabellón con 40 o 30 camas y voy a hacer entonces habitaciones individuales, privados, que no tienen nada que envidiarle a ninguna habitación del sector privado. Todo lo contrario, creo que no hay habitaciones del sector privado que usted pueda ponerlo al lado de una habitación del hospital que está en Jimaní, el que está en Hondo Valle, el Cercado, o el que está en la Descubierta, etcétera. Podemos ir a verlo cuando a ustedes les guste, yo los invito y vamos y vemos esos hospitales cómo fue que quedaron. Entonces, esos almacenes de pacientes, o sea, realmente es lo que yo he podido ver en este proceso que tengo, aprovechando, daba pena. Y eso se produce en todos los hospitales, excepto lo que ya hemos entregado. Entonces, también, ¿qué era lo que había? Perdón, eso implicó entonces que ese pabellón que tenía 40 o 30 camas, ahora solamente tendrá 20. 25, sí, porque fíjate, va a hacer entonces unas divisiones, tiene que hacer los muros. Esos muros ocupan un espacio que no te va a permitir, pero también usted tiene que agregarle un baño. Y por eso entonces hay una ampliación del hospital en esa área de los baños y adaptar el hospital entonces a un baño. Usted tiene también que el oxígeno, por ejemplo, que se usa en los gases médicos. Usted sabe que eso lo llevan con un cilindro, un obrero al hombro, y lo deja caer, y el ruido de eso es terrible en la cabeza de una persona con dolor de cabeza que está enfermo. Eso se eliminó. ¿Cómo se elimina? A cabecera de cama hay una línea de gases médicos, porque hay una red dentro del hospital que no existía, con una bomba especial, que es la que suministra el oxígeno, vamos a poner como ejemplo el oxígeno, en todo el hospital, donde lo requiere. Los puntos de sala de cirugía, unidad de cuidados intensivos, cuidado de internamiento, etcétera. En las emergencias también, en los puntos necesarios. Esa red está en todo el hospital. Esa red camina en el plafón y el techo del hospital. Entonces, eso no existía, sino que el cilindro de gas. Ahora bien, le voy contando más o menos un resumen para que vean por qué se disparan los precios. Digo, por qué se dispara el valor del proyecto. Una sala de cirugía, por ejemplo, que contemplaba originalmente el proyecto del 2013. Yo llego el 2015, se asume eso y se cambian todos los planos. Busca hacer diseño nuevo, completo, y transformar el hospital a nivel arquitectónico, manejando la geometría y los espacios para poder ubicar lo que requiere la norma y adaptar exactamente a las normativas lo que estamos haciendo. La sala de cirugía. En la sala de cirugía, usted lo que nosotros encontramos, el piso, son losas, son mosaicos, son de granito o son de cerámica, una al lado de la otra. Entre esta cerámica y esta cerámica que está aquí, hay una fisura, que es esta que está aquí. Eso ahí permite la reproducción de bacterias de manera geométrica, que eso no tiene nombre. No hay forma de sacarla, porque que se mete en una fisurita, ¿cómo usted la saca? No hay forma. Entonces, también usted tenía ventanas en esa sala de cirugía. La nueva normativa de la OPS no permite que eso se dé. Pero también tenía abanico, o a veces un airecito maltratado por el tiempo, porque hubo un descuido de décadas con los hospitales. Había un compromiso social con los hospitales, y eso es lo que se está haciendo ahora. Entonces, en esa sala de cirugía, los plafones eran un plafón de ese material que está aquí. Pero ese material de ese plafón que ustedes tienen en este salón no puede ser utilizado en una sala de cirugía. Debe ser un plafón especial que se cierre, se sella automáticamente, usted lo coloca para que no permita un cruce de bacterias de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Que coja hongo. Exactamente. Entonces, tiene que haber una humedad prácticamente cero. Fuera de humedad tiene que estar en un 99.95%. Con ese plafón y las paredes asépticas y los pisos asépticos, usted logra un blindaje al paciente. Entonces, ¿en qué consiste el piso aséptico? En eliminar un piso que se estaba previendo originalmente que era un brillado de piso que se iba a hacer. No, la norma exige un piso aséptico. Ese piso aséptico significa, el brillado de piso cuesta 250 pesos, 200, 250, 300 pesos como máximo, el brillado de piso. Pero un piso aséptico cuesta entre 7.000 a 9.500 pesos el metro cuadrado. Pero cuando usted va a colocar el piso aséptico, que es una norma internacional, que todos los hospitales que estamos haciendo lo tienen,
Y eso nos coloca a nosotros en la vanguardia prácticamente en cuanto a red hospitalaria a nosotros. Estamos por encima de la cuenca del Caribe, estamos por encima de América Central completa y estamos por encima en más del 70-80% de los países de América del Sur. En cuanto a reconstrucción y dar los espacios médicos de la forma. Ese piso aséptico entonces tiene que tener una torta. La torta que es donde está la cerámica hay que quitarla, porque hay que colocar una torta de hormigón con un tratamiento especial para que cualquier bacteria que venga de la tierra o donde sea no pueda cruzar esa barrera. Entonces tiene una barrera antes de colocar la torta. Después viene la torta, que son de 10 centímetros, y después viene lo que se llama el laminado de lo que es el aséptico. Una especie de linóleo. Sí. ¿Ah? No, es vaciado. 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 Okay, Ahí no hay fisura por ningún lado. Ese piso no se puede lavar ni con jabón, ni con ace, con nada. Ese piso es con agua. Ese piso no se le pega nada, absolutamente nada. Usted tiene que echarle agua. Eso provoca que nosotros hagamos algunos entrenamientos del personal que tiene que mandar esos pisos, que son, yo digo, son pisos especiales. Entonces, eso es un cambio de 250 pesos, un brillado de piso, a un piso aséptico y una pared aséptica, un techo aséptico. Pero también esa sala de cirugía tiene lo que se llama un aire acondicionado especial. Ese aire acondicionado especial es fabricado en Estados Unidos especialmente para ese hospital y para esa sala de cirugía. Entonces, esos son aire acondicionado de sala de cirugía para hospitales única y exclusivamente. Yo agarro ese aire acondicionado y me lo llevo para mi casa, no va a servir de nada. Eso no me sirve para una sala de cirugía. Eso tiene una ventaja, ese aire, de que no permite que la bacteria se regresen al centro, sino que tiene unos conductos que manda la salida de los aires. Entonces son aires muy, pero muy especiales. Entonces lo que había en esa sala de cirugía, de la sala de cirugía que hemos intervenido en los hospitales, es que o tienen un abanico, o dos abanicos, o un aire acondicionado de esos tipos de pli, que no tienen ninguna garantía para un paciente en operación. ¿Qué pasa con eso? Eso marca una diferencia. Que el paciente a lo mejor salía bien de su cirugía o su intervención, pero antes de llegar a su casa podía morirse porque una de las bacterias que estaba alojada en esa fisura, o estaba alojada en el techo, o estaba alojada en un canto de una pared, podía, ¿cómo se llama?, enfermar al paciente de algo. Nadie se lo voy a explicar qué fue lo que pasó. Eso ya no existe. Ahora mismo nosotros, de los 56 hospitales, que es la pregunta original, nosotros se hizo lo que se llama, vuelvo atrás ahora, una evaluación estructural, cuando nosotros llegamos. ¿Y por qué hicimos la evaluación estructural? Para definir la vulnerabilidad estructural de cada estructura que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque son estructuras, algunas de ellas, que tienen hasta 70 años. En esa época, los códigos sísmicos no existían. Se construía colocando bloques, colocando varillas en esa época, lógico. Se mantienen de pie. Pero ¿qué pasa? Este es un país que tiene, creo que son unas 7, 8, 9 líneas de falla en todo su territorio nacional. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís está en el medio de dos fallas. Tiene una aquí y aquí está el hospital. Entonces, los códigos sísmicos, cuando normal es una falla, tienen un tratamiento. Pero cuando tiene dos fallas, ¿qué hay que hacer? La influencia de una falla o de otra. Porque se puede dar el caso de que una de esas fallas se active y la otra, pues, por ser un proceso cuando se está activando la segunda falla, y ese hospital va a sufrir. Entonces, ahorita le voy a explicar en qué consiste la memoria que le traje, es sobre ese caso. Entonces, hicimos el estudio de vulnerabilidad, como le estaba explicando, de todos los hospitales que estaban bajo nuestra dirección. Porque yo digo siempre que, y lo dije desde que llegué, que lo más importante para mí no era ponerlo bonito, la cara en un hospital, no. Es la seguridad hospitalaria, de que no se le caiga encima, porque ahí hay un problema. Santiago, por ejemplo, Santiago es un ejemplo de esto, lo voy a explicar. Santiago está a 5 kilómetros de la falla principal que pasa por Santiago. Pero cuando nosotros hicimos el estudio de vulnerabilidad, la seguridad que presentaba el hospital no llegaba a un 20% de escala de 1 a 100. ¿Qué es lo que había que decidir? Había que decidir una o dos cosas. O yo decía, bueno, me tengo que ir porque yo esto no lo puedo resolver. O asumimos el asunto y hacemos un reforzamiento estructural como debe de ser. Santiago está haciendo un reforzamiento estructural, pero en el 100%, no de que en una esquina, no. El 100% del hospital. Ese hospital no mató 3,000 personas, porque creo que Dios tenía parado ese hospital. Nosotros encontramos ahí, vuelvo atrás ahora mismo, pero le estoy dando los ejemplos de por qué la importancia del estudio de vulnerabilidad estructural. Y
¿Y qué pasó en ese hospital? Tuvimos que intervenirlo, hacerlo prácticamente completo el hospital. Entonces usted ve que hay unos muros que suben desde la fundación hasta el techo, cubriendo el hospital completo. Y usted va a encontrar que las vigas las hemos reforzado con fibra de carbono, que están más, eso es lo más resistente. Y después que le colocamos la fibra de carbono en las columnas que encontramos, algunas de ellas, otras no, otras le hemos ampliado, le ponemos un forro de hormigón en varilla para que pueda resistir. Ese hospital no tenía vigas en sus losas, que están entre pisos, no había. Entonces imagínense usted un sismo de 7 grados, un movimiento de eso, que sacar la primera, viene la segunda, se convierte como en una lonja de sándwiches. Eso iba a pasar exactamente en ese hospital. Pero lo peor de todo que encontramos en el hospital cuando hacemos el estudio de vulnerabilidad estructural, porque vuelvo y le menciono la vulnerabilidad estructural, de la importancia que eso tiene para la seguridad hospitalaria de este país y lo que estamos haciendo como gobierno. Ya hemos entregado el lado oeste, el norte, el núcleo central y el edificio de consulta que no tenía, ya lo estamos terminando, dentro de 15 días ese edificio se termina. Y estamos trabajando en el ala oeste y el ala sur, que es lo que nos queda del hospital. Pero en el ala oeste, antes de nosotros comenzar a intervenirlo, nosotros vamos allí y hacemos. Ese hospital yo lo investigué como 7 veces, porque había algo que no cuadraba desde el punto de vista de ingeniería o desde el punto de vista técnico. Entonces mandé a hacer unas excavaciones dentro del hospital en el ala oeste. ¿Sabes lo que encontramos ahí? El terremoto que pasó en Puerto Plata, fue que se cayó una escuela, más fue el 2002 o algo así, la fecha. Afectó ese hospital, pero no lo afectó en esta estructura que ustedes están viendo de estos muros ni de techo, no. En la fundación. Entonces, si esta es la fundación, y aquí sale una columna, ¿no? Esa es la columna que sale ahí, a 5 metros abajo, a 5 metros de profundidad de donde está el piso. Nosotros acabamos a ver lo que encontramos, estaba quebrada, rota en 45 grados, pero no una columna, no. El 80% de la columna del ala oeste. ¿Qué significa eso de ahí? Cualquier sismo que llegue después de eso, de cierta magnitud, se va para el suelo del hospital. Sacamos los equipos que estaban trabajando en las excavaciones, los equipos mecánicos, y esas excavaciones las hicimos a mano, a pico y pala. Tú ahí con un pico y yo con una pala, o yo con el pico y tú con la pala sacando el material, y bajamos 4,5 metros en todo el área del lado oeste de ese hospital. Cuando hacemos eso que está ahí, ¿qué es lo que hacemos? Un arriostreamiento de toda la columna y toda la zapata, con un grave error. Lo construyeron esa parte sobre una cañada. Al construirlo sobre una cañada, ni siquiera el lodo retiraron. Eso es lo grave del tema. Entonces yo digo a veces, bueno, lo inauguramos en tal fecha, pero cuando nos encontramos situaciones como esa, que es imposible hasta que tú no intervienes, pues te atrasa la entrega. Entonces yo decidí, no, vamos a poner esta cuestión segura y después entregamos y después remozamos. En ese proceso hemos reforzado el hospital Cabral Ibáez en un 100%. Yo puedo decir ahora mismo que el Cabral Ibáez es un hospital seguro, no hay problema ahora. Antes de esas intervenciones de reforzamiento estructural de ese hospital, yo no podía decir que era seguro. En cualquier momento se caía. En cualquier momento. Yo no sé cómo no se cayó. Y se hubiera producido ahí unos 3,000 muertos. Pero volviendo al hospital Los 56, cuando terminamos el estudio de vulnerabilidad estructural de los hospitales, nosotros encontramos que habían 6 hospitales que había que demolerlos y construir los nuevos. Yo traje 3 ejemplos aquí. Bueno, aquí está el Cabral Ibáez. Aquí vamos a ver este de aquí, de Neiva, por ejemplo. Es un hospital, había un ingeniero trabajando por el contrato original. Pero ¿qué sucedió? Cuando se hace este estudio de vulnerabilidad, que yo lo mandé a hacer y lo supervisé directamente yo, encontramos que el hospital tenía una seguridad de 0.09. ¿Qué significa eso ahí? Que usted le empujaba una pared y posiblemente se le aparecía abajo el hospital. Entonces yo paré el hospital, yo paré la construcción del hospital. Por eso que yo digo que soy responsable de lo que está pasando y del retraso de ejecución de ese proyecto yo soy responsable. Pero soy responsable de proteger la vida del usuario y del médico, del paciente, del amigo, de quien sea, ¿no? Ahora se está construyendo un hospital nuevo dentro de las normativas de seguridad que requiere ahora mismo para resistir un sismo. Neiva está sobre una falla. Lo que pasó en Haití, igualito. entonces tiene que ser previsor
sobre un evento que pasó, sobre algo que pasa por debajo de está. Es lo mismo. Entonces, por eso mucha gente dice, bueno, está atrasado Neiva. Sí, es verdad. Yo me hago responsable y soy responsable de eso. Ahora estoy construyendo un hospital nuevo. Ese hospital de Neiva, nosotros tuvimos que bajar 5 metros para abajo, después que demolemos el hospital, para estabilizar el suelo. Y hacer un relleno en el área completa del hospital. Se metieron ahí 100.000 metros cúbicos de material de estabilización de suelo. Y encima de eso, construir una platea de 1 metro prácticamente de espesor, si mal no me engaño. Entonces, sobre eso se está construyendo el hospital nuevo de Neiva. Ese hospital se va a entregar este año. También tenemos el hospital de Nisibón, que tiene la misma situación, con un problemita de material orgánico debajo de la estructura de todo esa localidad. Eso ahí ya ya está el contratista, que es el mismo que tenía el proyecto, que lo ganó en un sorteo que hizo el Ministerio de Salud Pública. Entonces ese hospital ya se va a iniciar ahora en la construcción. Tiene sus recursos y tiene todo. Lo que pasa es que hubo que hacer un hospital de acuerdo a la normativa de los OPS y los OMS del Ministerio de Salud Pública. También usted tiene el hospital de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, como le expliqué ahorita, está en el medio de 2 fallas. Eso quiere decir que cualquier ramal de una de esas 2 fallas puede estar pasando por debajo de la propia ciudad, debajo del parque, debajo de lo que sea. Entonces usted tiene que ser previsor de ese hospital. Nosotros le entregamos esa memoria. Nosotros ese hospital va a estar encima de lo que se llama unos amortiguadores, no, sino... Aisladores sísmicos. Sí, perdón. Unos aisladores sísmicos. Esos aisladores sísmicos es la primera estructura en el país que se va a implementar. Ese es un ejemplo de un hospital seguro. Esos aisladores sísmicos nosotros lo contratamos en California. Que lo están... Ellos son los expertos en esas cosas, porque ahí tiembla todos los días. Exactamente. Sí. Entonces, hay fotos por ahí que nosotros enviamos a nuestros ingenieros, van 2 veces ya que lo hemos enviado, a supervisar las pruebas que se hace en la misma universidad famosa de California, que no recuerdo bien el nombre. Entonces, ya esos aisladores pesan 500 libras, se van a colocar en edificios de 3 niveles, se van a colocar esos aisladores. Se van a colocar aproximadamente 200 aisladores y la estructura ya está preparada para recibir los aisladores que comienzan a llegar el día 15 de este mes. ¿Qué pasa con eso? Ustedes lo van a ver cuando lo pongo en memoria, cómo ellos construyen un hospital, simulando un hospital, y lo ponen a producir de 2 maneras. Ponen el hospital sin los aisladores y el hospital con los aisladores, y se ve el comportamiento en eso que ustedes recibieron ahí, que lo pueden ver. Entonces, cuando sin los aisladores, la cama de internamiento, la sala de cirugía que tienen ahí colocada, se vuelve un lío, el paciente se ve cuando se cae, que ponen una figura que hay un paciente, etcétera. Es un desastre lo que hay en el hospital, y el hospital baila así, ¿de acuerdo? Cuando baila así, la estructura quiebra, porque llega un momento que la flexión es mucho más grande que lo que puede aguantar y se puede ir al suelo del hospital. Cuando se hace la simulación en el laboratorio, el personal nuestro estuvo ahí, ¿qué pasa? La persona se ve practicando una cirugía y el hospital no se mueve. Pero ¿cuál es el desplazamiento que hay abajo en los aisladores? Dio como resultado 60 centímetros. O sea que el hospital hace esto, pero tú no sientes nada dentro del hospital. Absolutamente nada, no se cae una aguja ni un vaso de agua. El vaso de agua se mantiene ahí. Esa prueba nosotros la presenciamos en los mismos laboratorios en California. Porque nosotros, cada vez que van a hacer una prueba de la producción de los aisladores, nosotros tenemos que estar presentes. Ya los 200 se terminan ahora, ya lo vamos a comenzar a colocar a final de este mes. Encima de esos aisladores es que va la estructura del hospital. Entonces eso es único. Bueno, ustedes son la primera gente que se lo informo. Eso es un ejemplo para los ingenieros de este país. Y para la cuenca del Caribe no lo hay en Centroamérica, creo que en Brasil lo tiene, Chile tiene, en México también tiene, etcétera. Son muy pocos países los que están implementando eso en hospitales. Nosotros lo estamos implementando porque tenemos como norma una seguridad para el paciente. Entonces, aquí están los resultados, por ejemplo, de los hospitales. Aquí están los estudios que nosotros hicimos en cada hospital en específico. Es ponerte Neiva. Es decir, estas son una parte de los estudios que hacemos y que unos resultados que están ¿Cuántas camas va a tener Neiva, por ejemplo? Neiva va a tener que son 30 camas, 30 o 35 camas, porque Neiva tiene otros hospitales muy cercanos. Está Jimaní, está de Cubierta,
etcétera. Hay 4 hospitales, no el Barahona, pero está, ¿cómo se llama? Hay 4 y Barahona también, y ya están terminados. A nosotros nos queda Neiva y creo que, ¿cuál es el otro que me queda? Está Descubierto, Maní, está Cabral, que es nuevo, y está Galván justo al lado, que tiene Galván, que va a tener que bajar. Sí. Entonces, esos son los estudios que se hacen, por ejemplo, en esos estudios que se hacen de vulnerabilidad, todo lo que ustedes ven, ese hospital de Neiva, el que nosotros ya no existe, de demolición. Todo lo que ustedes ven en rojo ahí, eso es la debilidad estructural del hospital. Como pueden ver, es el hospital completo. Mírenlo aquí, también aquí. Entonces, ¿qué dicen esos punticos rojos? Que ninguna pared aguanta, se cae. Entonces, eso define realmente. Mire, una simulación ya con un sismo de lo que pasó en Haití, se va al suelo completo del hospital. Entonces, ¿qué indica esto que está aquí? Esto dice, mire, esto exige responsabilidad de quien tiene al frente el asunto para resolverlo. Hay que ser responsable de decirle, mire, eso no se puede reconstruir, eso hay que construirlo nuevo bajo este proyecto. Mira la solución aquí. Eso fue lo que nosotros hicimos y eso fue aprobado y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Pero hay que actuar, como llama, con firmeza en los temas, no ser complaciente. Porque en la zona lo que querían es un remozamiento, una cosa, pero no puede ser. Lo que hay que decirle, no, critiquen, hablen, todo lo que ustedes quieran, pues se va a hacer esto. Entonces hacen un proyecto nuevo. Lo mismo, mire, es el Cabral Ibáez. Aquí está la estructura. El Cabral Ibáez, por ejemplo, todo lo que ustedes ven en rojo que está ahí, todo eso en rojo, son muros nuevos, porque ahí es que está presentada la debilidad del hospital Cabral Ibáez. Observen, es el 100% del hospital. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada que se salve. Entonces, dentro de ese hospital, los entrepisos no tenían viga. Entonces, cualquier movimiento que se diera aquí en este caso era muerte segura. Ahora, ¿qué pasó con ese hospital en tiempo, la década del 70, por ahí o algo así, ¿no? Es lo siguiente. En el año 1986-85 en México, si mal no recuerdo, se produce lo que se llama un gran terremoto. Donde, en el 85. 85, donde se cayeron más de miles de edificaciones. Dentro de ese paquete de edificaciones que cayeron, se presentaron 8 hospitales que también se fueron al suelo. No existen. Ese hospital de aquí de Cabral Ibáez es una copia fiel de esos hospitales, con la misma tecnología de solución desde el punto de vista estructural. Entonces sabemos que ese evento pasó en México, con esa misma solución estructural. Sabemos que se puede presentar aquí, por eso estamos encima de toda la falla del mundo. ¿Qué pasa? Usted tiene que resguardar y tomar las decisiones correctas. Es cierto, estamos atrasados con la entrega de ese hospital. Y yo digo, no, soy yo el responsable. Yo soy el responsable de que esté atrasado. Ahora, cuando yo lo entregue, yo digo que es un hospital seguro. Pero no voy a entregar un hospital que se me produzca esto. Y se me vaya al suelo y me mate 3.000 personas, que lo mata seguro. Eso pasó en México, con la misma solución estructural que tiene el Cabral Ibáez. O sea, quiere decir que la prueba allá en México, vamos a traerla aquí, donde tenemos fallas que puede producir un sismo de hasta 8.5 grados. Entonces se comprobó que esas fallas funcionan con 8.5, 9 grados, tenemos registros del año 43, 1943, de un terremoto de más de 8.5 grados en la zona norte. Se va a repetir, porque eso pasó prácticamente un poco más de 70 años, y el ciclo son 80. Entonces que sí que puede llegar en cualquier momento. Entonces usted tiene que ser, hay que prever las cosas para que no sucedan las desgracias. Eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina. En cuanto a los hospitales, de esos hospitales de los 56, siempre he dicho una cosa, que a veces cuando yo estudié en primaria, me enseñaron el signo de más, que significa en aritmética, el signo de menos y el signo de igualdad. Pero me doy cuenta que en el tiempo las cosas han cambiado, no es así como me enseñaron, porque nunca se baja de los 56 hospitales. Yo he entregado ya 38 hospitales y se habla siempre de 56 hospitales, pero vayan descontando al menos. Porque es que no me da, porque 56 menos 38, 56 de nuevo, no es verdad, entonces los signos me cambiaron. Entonces la profesora que me dieron clase en primaria, como que se equivocaba. Pero también hay 6 hospitales que no se van a reconstruir, se van a construir nuevos, usted tiene que sacármelo de la lista. Entonces me quedan 50 hospitales. De los 50 hospitales hemos entregado 38. Hay 2 hospitales ahora mismo que próximamente, posiblemente la semana que viene, están inaugurados, que es el de ¿cómo se llama? El de Villa Isabela
allá en Puerto Plata, y el de Moca, ¿cómo se llama? Moca, no el Toribio Bencosme. El Toribio Bencosme, eso van a inaugurar, son hospitales, en estos momentos ya están equipando, eso posiblemente su inauguración sea próximamente la semana que viene, y yo digo, es posible, porque la decisión no está en mi mano de la inauguración, depende del Ejecutivo. Entonces tenemos el de Nisibón, que es un hospital nuevo, el de Neiva, que es un hospital nuevo, Boca Chica, que ya se va a iniciar en estos días, un hospital de 3 niveles, que ya se va a iniciar. El de Nisibón tiene también previsto la cuestión de las soluciones, de los aisladores, de las soluciones sísmicas que le dimos, de los aisladores también, y también vamos a construir un proyecto allá en Dajabón, que también Dajabón requiere de esos equipos. Pero, por ejemplo, de Boca Chica no requiere, Boca Chica está en una roca sana. ¿Sabes? También sabemos distinguir eso. En San Francisco de Macorís, vuelvo ahí, hicimos un proceso de licitación para la adjudicación de esa obra. ¿Cuál es la diferencia en ese proceso de licitación? La siguiente. Aquí hay 3 o 4 compañías que para una licitación de 2.800, 3.000 millones de pesos calificaban 3 nada más. No más, óigame bien, no más de 3 o 4 compañías. No calificaba más nadie. ¿Por qué? Porque cuando los documentos administrativos para presentar la oferta, y está la otra parte, que los documentos técnicos para presentar la oferta, son 2 sobres. El primer sobre es el administrativo. ¿Qué decía el administrativo? El sobre administrativo que yo como contratista debía cumplir para yo poder inscribirme. Decía lo siguiente, que yo tenía que tener una carta bancaria de más o menos el 10% de la oferta mía. La oferta mía es de 3.000 millones de pesos. Muy bien. Y me van a acusar, ¿y quién ya me va a dar a mí una carta bancaria a mí de 300 millones de pesos y tengo que tener doble en depósito y en bienes? ¿O no? Sí. Es verdad. Sí. ¿Y qué sucede entonces? Cuando yo leía la carta que estaba acotado, bueno, yo me descalificaba, me quedaba durmiendo. Claro. Salía fuera de la línea de juego. Y también que usted tenía que tener por encima del 20% en obras ejecutadas de su oferta. Bueno, 3.000 millones de pesos, el 20 o el 27, el 30% era que exigían. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Búsqueme un agente del CODIA que me haya ejecutado aquí, óyeme bien, que haya ejecutado como figura 3.000 o 4.000 millones de pesos. No es verdad. No es verdad. Entonces, quedaba un universo de profesionales fuera, estaban descalificados. Nosotros lo que hicimos fue, muy bien, pensamos el tema bien, eliminamos eso del 10% de la carta bancaria y pusimos un simple seguro de, ¿cómo se llama?, de mantenimiento de oferta. Eso es una cosa sencilla, es una cosa que no te cuesta 20 o 30 mil pesos, qué sé yo, está muy bien, pero tú no estás buscando 300 millones de pesos, que nadie te lo va a dar. Entonces, en cuanto a obras, sí. Y el que lo tiene sospechoso. El que lo tiene sospechoso. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué sucede con eso? Con eso sucede de que nosotros abrimos el abanico, el universo. Eliminamos esas cosas, ¿no? Pero le agregamos algo más. Bien, antes, una compañía de esas compañías grandes, todo el mundo sabe, yo no lo voy a mencionar, no quiero que vaya a interpretarme a alguien con ese tema, pero se convertía entonces en una unidad de ejecución esa compañía, porque esa compañía a lo mejor era muy buena en el hormigonado, pero no sabía, a lo mejor no tenía la experiencia suficiente para hacer trabajo de hidrosanitario, o de aire acondicionado, o de gases médicos, o de data, etcétera. ¿Qué hacía? Bueno, subcontrataba al ingeniero aquí, te subcontrataba a ti, y yo hacía una parte de su contrato. Entonces yo me ponía a vigilar de que ustedes me ejecutaran el proyecto. Y yo cobraba, pero los beneficios de ustedes se reducían. ¿Por qué? Porque a mí había que darme entonces, como el dueño del proyecto, la mitad o un poco más de los beneficios. Entonces, ¿qué pasaba? Que el que estaba ejecutando la obra hidrosanitaria o de los aire acondicionados, de la parte eléctrica, que era subcontratado, tenía que disminuir la calidad o disminuir muchas cosas para poder tener beneficios. Nosotros lo eliminamos. Entonces lo que hicimos fue una licitación que se dividió en 7 paquetes. La hormigonado, la parte gris, hidrosanitario separado, aire acondicionado, gases médicos, data y otra, no recuerdo, son 7. Entonces participaron 87 compañías. 87 participaron, que nunca en su vida habían participado y se convirtieron de ser subcontratados a ser contratistas directos. Entonces, ¿qué yo garantizo con eso? Que la calidad de mi obra me va a quedar bien.
Pero para yo dirigir ese grupo de... Esa orquesta. Esa orquesta que tiene que tocar un mismo merengue, un mismo ritmo, formé lo que se llama una unidad ejecutora. Esa unidad ejecutora es dirigida por una persona de mucha experiencia, de mucha experiencia. Y hay profesionales en cada área en esa unidad ejecutora. Esa unidad ejecutora es la que dirige el proyecto, no es el contratista. El contratista es un señor que tiene una obligación con la OISOE de responder por algo que se le ha contratado. Eso se define así. Eso en OISOE no existe, que no sea de esa manera. Estamos ejecutando ese proyecto en esos términos. Va muy avanzado. Muy bien. Don Omar. Muchísimas gracias, don Adrián. Una pregunta para tratar el tema brevemente de los hospitales, porque hay otros temas que también nos gustaría tratar. Entonces usted garantiza la seguridad sísmica en el 100% de esos 56 hospitales que se van a remodelar y a reconstruir. Así es. Déjame decir, le voy a agregar algo más para que usted vea lo que hacemos. Que no lo mencioné, pero ya la pregunta era para yo darle una respuesta. De los 56 hospitales, hay 6 ya te saben que tienen este problema, eso hay que desbaratar. Pero dentro de los 50 que quedan, eran como 15 o 16 hospitales que habían que hacer algunos reforzamientos parciales. Por ejemplo, el Hospital Limardo de Puerto Plata, se te para de frente, entonces tiene 2 salas, una que está del lado derecho suyo y una que queda del lado izquierdo, y en el medio está la entrada. La que estaba del lado derecho tenía un problema de deformación estructural. Nosotros hicimos en esa parte un reforzamiento estructural parcial del hospital. Ahí nosotros tuvimos que colocar 42 columnas para poder reforzar la estructura, que usted caminaba encima y usted temblaba. Entonces eso lo hicimos ahí y está hecho, se puede ver. Lo invito, yo le quito los techos, quito todo y va a ver todo. Entonces la otra ala no. La otra daba una seguridad segura, una seguridad de un 90%, 95%. Ahí no hubo problema. Por ese lado no. Después nos dimos cuenta del por qué. Es un problema de suelo. Entonces tuvimos que meter columnas con fundaciones nuevas para poder que ese hospital quedara seguro. Eso lo hicimos ahí, el mismo hospital de niños, Arturo Grullón, la sala de cirugía, esta mesa que está aquí, pero nos dimos cuenta en el proceso tuvimos que, el proceso de ejecución, el avance, tuvimos que aguantarlo un poco, porque lo que estaba debajo de la sala de cirugía se podía caer en cualquier momento, se podía desfondar. ¿Qué había que hacer ahí? Eso no, cuando se hizo la planificación de eso no se vio, porque es un poco difícil verlo. Eso cuando se desnuda el hospital que tú lo ves. Entonces hicimos un reforzamiento estructural con columnas y vigas para aguantar todo lo que está arriba. Ya está asegurada, ya no hay problema. Pero en ese caso de ahí, usted podía estar operando y se iba a desfondar con todo en cualquier momento, sin darse cuenta, con todo el paciente. Y eso nosotros resolvimos. Pero esas son soluciones puntuales y parciales de los puntos que se requieren. También hicimos un reforzamiento en la cubierta, no, en Hondo Valle, de algunas vigas. Tuvimos que colocarla en acero, pero puntuales. Entonces, todo ese tipo de cosas se tomaron en cuenta. La maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, nosotros hicimos un reforzamiento estructural, prácticamente el hospital en un 100% en la parte de los techos y de los entrepisos. Eso tiene una estructura de la época de Trujillo. Entonces, está formada con tijerillas. Entonces muchas tijerillas que están espaciadas cada 50 o 60 centímetros, aquí va una, aquí va otra, todo el área. Encontramos que muchas de esas tijerillas estaban oxidadas, estaban en el aire, en un 70%, tuvimos que cambiarlas todas una por una, porque no pueden cambiar de golpe tampoco. Si la cambias todas, lo dejaste débil y te puede caer encima. Y también aligeramos la estructura, unos muros que eran de hormigón, de separación, que no eran necesarios, nosotros los cambiamos. Entonces aligeramos la estructura y reforzamos este de ahí, y el hospital, ese hospital de niños, de Nuestra Señora de Altagracia, es un hospital seguro, para que tengan una idea de que nosotros hemos tomado en cuenta todos los hospitales que estamos interviniendo, no uno solo que no lo hagamos de esa manera. Y por eso es que ustedes ven que se atrasa, pero no es porque uno quiere, es que recibimos unos hospitales que tienen 70 años de construcción, edificaciones, 60 y 70 años. Eso era la realidad. Y que no era malo cuando se hicieron. No, claro que no. El cambio de tecnología y todo lo demás. Porque en la era de Trujillo se construía bastante bien. Yo le quería enseñar. Nadie ponía una varilla de menos ahí. Eso se lo contaba él mismo. Mire, aquí hay un asunto. Vamos por allá, por favor. Aquí hay algo. Nosotros, eso que está aquí, ese libro grueso que está aquí, son las normas. Permítemelo.
esta que está aquí, vea, esto que está aquí son las normas de diseño hospitalario dadas por el MIPA y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Esas son todas las normas. Aquí hay 1.750 páginas de normas, que hay que leérselas hasta para usted poner un baño en los hospitales. Entonces, esas normas, yo les traje un ejemplo. Todos los hospitales nosotros tenemos de esta manera. Este es el Hospital Regional Universitario Jaime Mota en provincia de Barahona. Fíjese. Aquí, esta es una hoja resumen de lo que nosotros hicimos y lo que estaba previsto. Lo que estaba previsto originalmente, aquí dice resolución 00032 del MIPA, del Ministerio de Salud Pública. Esto es 2013, creo. Es un resumen descriptivo de lo que se prevé hacer. Yo le leo eso así rápidamente para que tengan una idea de por qué algo que podía costar 60 millones de pesos ahora está costando 300. Y es verdad. Pero usted me pregunta dónde está el chele número tanto, yo le digo dónde está. Porque nosotros sabemos dónde lo colocamos en los hospitales. Aquí dice, mira, así en términos, serán rediseñadas las habitaciones de entrenamiento que tienen cama y con su baño, reparación de baño. A todas se le hará una instalación de aire acondicionado, pero de lo mismo que son, ¿cómo se llama? Lo mismo que tenía. Un llamado de emergencia, un teléfono, salida de oxígeno, reparación de acera perimetral, a corrección de filtraciones en techo, portaje, pintura general. Es para que tengan una idea de lo que era que estaba previsto. Cambio de fino en consulta, no el hospital completo, se hizo completo. Entonces, brillado de pisos existentes, no dice cambio de pisos existentes. Y todos los pisos fueron cambiados, porque ninguno servían. Entonces, cambio de puertas y ventanas, de las ventanas que estén rotas y las puertas que estén dañadas. Colocación de mesetas de marmolite, o sea, allá no hay una sola meseta de marmolite, todas las mesetas que hay allá son de acero inoxidable, porque lo exigen las normas. Entonces hay una diferencia en valor. Entonces, bueno, climatización, o sea, lo que llaman ellos, un almacén de medicamentos, área de yeso, salón o sea, lo que está diciendo. Ahora, ¿qué fue lo que se aplicó? No le voy a cansar mucho con esto, no. Estas son las normas aplicadas a ese proyecto, la traducción que nosotros hacemos con mi ingeniero a la realidad de este hospital. Podemos verlo como está ahí. Aquí dice, miren, reforzamiento para nueva área de dengue. No dice reforzamiento aquí, ¿verdad que no? Entonces, aquí no dice reforzamiento. No, eso era un lavado de cara. Exactamente, esto es un lavado de cara. Pero le digo así, miren, conversión del área utilizadora regional en 20 habitaciones de internamiento. O sea, lo que tiene son 6 o 7 habitaciones de internamiento en UCIE. Ahora no tiene, no, ahora tiene 20. Ya. Entonces, instalación de asesores nuevos. Ahí no menciona asesores nuevos en lo que se previó originalmente. Y me permite explicarse por qué. Porque que esto trae ahora mismo mucha de que por qué. Y el por qué es este. Entonces, reubicación de área de hemodiálisis. El área de hemodiálisis tuvo que construirse nueva. Fuera, pegado al hospital ahí, para que tenga una entrada independiente. Entonces, el sistema de climatización general del hospital. O sea, aire acondicionado completo el hospital tiene. Todos los hospitales, hasta el de Jimaní, todo. Sistema de climatización general del hospital. Instalación de red de gases medicinales, oxígeno, vacío, aire medicinal, a cabecera de cama, y en sala de cirugía y en las áreas que se requiere. Entonces eso no estaba previsto. Lo que estaba previsto originalmente sigue siendo con el mismo cilindro de oxígeno. Entonces, instalación en áreas críticas, cambio, bueno. Instalación de ventanas nuevas cuando sea necesario. No, instalación de todas las ventanas nuevas con vidrio laminado de seguridad. Lo que tenían era ventanas de celosía esa. De venecianas esa. Sí, pero tiene que ser ventanas de que el ruido no se escuche en la habitación del total interno. Eso es lo que dice la norma. Entonces hay una diferencia. Entonces, instalación de control de acceso, okay. Ejecución de una planta de tratamiento. No había, tiene una planta de tratamiento para desechos médicos, no de desechos, ¿cómo se llama? Sanitario, no, médico. Una pierna que le cortan a un paciente, ¿dónde va? A los vertederos. Ahora no, ahora tiene una instalación de lo más moderno que hay. Ya tenemos una instalada, que es la que está en la ciudad sanitaria, con la tecnología de microondas, no es contaminante ni nada de eso. Los desechos médicos ahí se van a manejar. Entonces, ejecución de una planta de tratamiento y nuevas instalaciones sanitarias. Cambiar todas las instalaciones sanitarias porque no funcionan. Ejecución de una planta de tratamiento nueva, señalización
ejecución nueva, caseta, etcétera, planta eléctrica nueva, aplicación de revestimiento y piso aséptico. Aquí habla de brillado de piso. Hay una diferencia. Entonces, para no cansarle mucho, eso es lo que produce ese cambio de esas 1750 páginas. Usted abre aquí una página que usted quiera, esa de aquí, por ejemplo. Entonces, esto ya va a lo particular en cada área específica. Por ejemplo, yo abrí ahí, área de rayos X. Aquí te dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que tenía previsto el Ministerio de Salud Pública era esto. Un cambio de porcelanato en algunas áreas, brillado, de pulido de piso. Ahí lo dice, de piso existente, etcétera. Eso es lo que dice Salud Pública. En su momento, que es lo correcto, porque es un brillado. Y aquí dice dónde es. Entonces aquí tenía 21.29 metros cuadrados el área que encontramos. La ampliamos a 27.09 metros cuadrados. Podemos medirla, no hay problema. Pero ya pasamos aquí en el fondo amarillo la aplicación de las normas, de esas normas que están aquí. Entonces, no cansarle mucho. Ampliación, cambio total de piso, ventanas y puertas, aplicación de terminaciones según las normas. Entonces aquí viene, mire, piso. Ahí le dice a usted lo que usted tiene que hacer con ese piso. El zócalo del piso. Hay una especificación para colocar ese zócalo del piso que no puede romperla. Aquí se tiene también en paredes, aquí dice aquí paredes, en esa área. Dice aquí pintura, semigloss, sobre pañete, laminado, qué sé yo, todo el área, etcétera, de piso aséptico. Puerta, entonces ahí va plafón. ¿Cuál es el plafón que lleva? No es el plafón normal. Entonces ahí está todo. Aquí está ahora, en esa parte blanca, la ve con fondo blanco aquí. 1, tabla de acabado, interiores para hospitales, dirección de ingeniería, servicios, qué sé yo. Entonces aquí te busca aquí la página 10-11. En ese manual usted la encuentra. En esa página 10-11, aquí están unas especificaciones y aquí dice los detalles, te da el diseño de la puerta que usted tiene que colocar, no es la puerta que yo quiero. Es lo que dice esa norma. Y así está. Usted puede abrir lo que usted quiera aquí y encuentra las especificaciones aplicadas y esto nosotros lo llevamos al pie de la letra y por eso yo le digo, usted me pregunta ahora mismo dónde están 10 pesos de eso, yo lo llevo porque vamos con esto y lo vemos. Claro. Nosotros no tenemos problema en ese tema. Muy bien. Adonis. Yo lo que quiero que brevemente ahí usted me hable del Hospital Padre Villini, qué ha pasado con eso. Y otra cosa es las deudas pendientes con los contratistas. Le hablo de las deudas pendientes y después le hablo del Padre Villini. No, hábleme del Padre Villini. En el orden que usted quiera. Sí. Ok, miren, la deuda pendiente en OISOE se dio una situación muy especial. Yo llego y lamentablemente yo soy un hombre de campo. Yo nací en una sierra, me bajaron cuando nací, me hicieron, soy santiaguero. Y me quedé con el campo en la cabeza. Entonces cuando el ingeniero Víctor aquí va a cobrarme a mí una deuda y me dice que yo le debo 1.000 millones de pesos, yo le digo que sí, que yo le pago. Y no tengo problema en pagar, si se le debe, se le debe. Bueno, o será un acuerdo de pago, como sea. Pero antes de yo pagar, yo reviso esa deuda, pero yo no reviso papeles, no reviso un solo papel. Yo reviso los papeles después de lo que yo le voy a explicar que yo hago. Entonces yo tengo una unidad que yo formé y que yo he creado allá, donde hay 47 profesionales que su edad va entre 22 años y uno solo que tiene 27, el resto es entre 22 y 25 años. Todos ellos, yo tengo ya 4 años en la institución, me di cuenta que era necesario crear esa unidad de revisión, pero no revisión de papeles, sino revisión en campo, porque la ingeniería está ahí. Usted construye el puente va a estar ahí. Uno le puede faltar una pintura, pues ya está medio fea la pintura, o una baranda que está oxidada que puede cambiar, pero eso no es lo importante del puente. Lo importante del puente son las pilas que usted colocó, los aproches de ese puente, la losa de ese puente, etcétera, y la fundación que usted hizo, y son pilotes o no son pilotes. Todas esas cosas son medibles, no importa el tiempo que pase. Lo que yo no puedo considerar es decirle, no, tú no lo pintaste, no, si yo te lo ejecutó hace 15 años, es lógico que la pintura no esté. ¿Me explico? Tengo que considerar esa pintura porque eso se colocó en su momento. Pero fíjese que la pintura es lo de menos en una evaluación de ese puente. No tiene sentido. Otro es lo que tiene sentido, que es lo que abarca el 98, 99%. Esas evaluaciones se hacen. Por ejemplo, yo tengo un caso, una gente que me fue cobrando 112 puertas antipánico. Me lleva, mire, usted me debe eso. Una gran empresa de este país, una empresa muy grande. ¿Cuántas puertas habían? 14. Y tenía ejecutado ya varios años, muchos años. No la conté. Yo personalmente yo no lo creí y fui y la verifiqué.
porque ese grado de irresponsabilidad, tanto del contratista, no sé quién más, es inaceptable. Después vinieron, sembraron 600 palmas, de esa palma, ¿cómo se llama? Palma, sí, de palma, como una decoración. Habían 423 palmas. Pero miren, le estoy diciendo estos detalles. ¿Por qué? Porque una palma, yo no la pago de más. O son las que hay, o no la pago. Entonces, 750 puertas adicionales, nada más habían 460 por otro lado. Una acera de 6.500 metros lineales, muy bien, que estaba prevista con, ¿cómo se llama? Un piso especial, era de mármol. Una acera de mármol. Sí. Es un proyecto de edificación. Okay. ¿Y qué era lo que tenía? Cuando vamos y verificamos, cemento pulido. La diferencia en precio desde el 13 de mármol y el cemento pulido, simplemente una diferencia de 30 millones de pesos. ¿Yo se lo voy a pagar? No. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí le digo, yo te pago los 6 millones. Costaba 6 millones. Pero eso, si yo no voy y veo, ¿qué pasa? Pago los 36 millones de pesos. Yo soy tan ladrón como que se lo iba a robar, ¿o no? Entonces eso mismo pasa. Entonces nosotros hacemos evaluaciones correctas. Alguien nos ha ido a cobrar a nosotros hasta 3.000 millones porque la gente se vuelve loco. Entonces me dicen, no, yo reviso. No te debo. Cuando va le presenta, no, yo a usted no le debo. Ni un centavo le debo yo a usted. Porque no han ejecutado. Oh, no, porque lo que pasa es, el asunto es tú firmar. No. Tú puedes llevarme a todos los papeles que tú quieras. Yo los pongo en esa mesa y no le hago caso. Ahora voy y mido. Cuando yo mido, entonces yo voy y comparo con lo que tú me presentaste. Y me doy cuenta que no. Hay uno ahí, yo digo que estaba loco ese. Debo como 3.000 millones de pesos, sí, usted debe 3.000 millones de pesos, no hay problema. Yo lo llamo a usted en un mes, voy a investigar mi cosa. Cuando viene de allá para acá, le digo yo, mire, siéntese ahí. Yo a usted no le debo nada. Usted tiene compromiso que cubrir aquí, con eso que usted me está presentando. Y lo hemos hecho. A ver, bueno, yo le debo, me quedan debiendo 50 millones, 100 millones de pesos. Muy bien. Usted no tiene los cuatro, usted tiene los equipos. Mire ese camino que está ahí, está programado, hay que hacerlo, hágalo. Son formas de tú manejar la cosa de una manera o sea, que no es, entonces digo, no hay problema. Padre Villini. Padre Villini es un proyecto que no tengo las imágenes aquí. El Padre Villini es un proyecto que tiene unos añitos, una parte, tiene una parte de 400 y pico de años, una parte de la iglesia, está esa parte de aquí, y hay una parte que también cuando Trujillo se agregó, después un remozamiento, ha tenido una historia. Pero ¿cuál es el problema? El Padre Villini está sobre arcilla, y es una arcilla roja. Esa arcilla roja no quiere saber nada de agua, en lo absoluto. Entonces cuando entra agua, ella se lava. Y eso se produce en el Padre Villini. Se lavó la arcilla. Entonces dejó el hospital en el aire. Ahí hay cavernas que se formaron, o quedades, vamos a llamarle así, que ustedes caminan por normal. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, la solución, ¿cuál es? Usted agarra la columna, y nosotros hemos hecho muchas investigaciones sobre todas las columnas, y usted le hace así y el hormigón se va. Con la mano, él hace así, se va, se cae. Cuando usted verifica las varillas que están dentro de esa columna, o de las vigas, si esas varillas eran van a poner un número exagerado, 1 pulgada, ahora no tiene ni ¿cómo se llama? Ni menos de media pulgada, por el tiempo, la corrosión, donde hay varilla, porque hay una parte que no tiene varilla. Entonces, esa investigación nosotros la hicimos completa. El Padre Villini tiene la vulnerabilidad estructural, como yo le enseñé a aquello, nosotros hicimos lo mismo para esas edificaciones y nos dimos cuenta que realmente es cero. Entonces eso nos pone a nosotros en una situación de tomar medidas técnicas porque no podemos demolerlo. Es una cuestión que tiene su historia, hay que conservarlo y tiene que seguir siendo un hospital. Y el presidente lo ha manifestado, seguirá siendo un hospital público, como debe ser. Entonces comenzamos a recuperar los muros, para que los muros de la parte de la iglesia, que son muros de ese ancho, porque es de la época colonial, como le llaman, entonces se le colocaba unos perfiles helicoidales que trajimos de fuera, porque no podíamos provocar percusión. La percusión es dándole el martillo y bajándolo, podía derrumbando el edificio.
Entonces hubo que buscar esos pilotes especiales que tienen una hélice así, y tú lo vas bajando. Cuando él encuentra ya que hay fricción abajo, él mismo se para y rompe la cosita de arriba y hasta ahí llegó a donde se va a transmitir la carga. Entonces colocábamos uno aquí y colocábamos otro aquí. Entonces eso ahí lleva una silla y aquí se colocaba otra silla en acero y sobre esa silla debajo del muro, lo podemos ir a ver, al agua, ya puedan verlo, se le colocaba una viga aquí y esa viga entonces se graduaba y se le colocaba debajo del muro. Eso es lo que está aguantando la iglesia hoy. Ese trabajo de reforzamiento estructural debajo del piso, nosotros estamos ahora mismo en un 90%, lo queda como un 10%, pero son ya detalles que no atrasan en nada. Ahora comienza el reforzamiento estructural de lo que está encima de esa parte. Y nosotros hicimos ahí un estudio hidrogeológico para definir por qué el agua se metió. Sabemos ya por qué fue el agua, por qué entró el agua. Hicimos un estudio geofísico, hicimos un estudio geotécnico, hicimos un estudio de vulnerabilidad con varios equipos. Vino un experto, nosotros trajimos de España en ese tipo de edificaciones antiguas, y vino otro de Italia también en estructura suelo. Ese es un especialista en estructura suelo y también estuvo aquí. Ninguno no ha cobrado nada, lo han aportado porque hay gente que le gusta la investigación y ya son gente de cierta edad y lo han hecho con encantado de la vida. Entonces, ese hospital, ahora mismo nosotros entramos en la fase de reforzamiento estructural. ¿Cómo se va a hacer? En términos generales les voy a explicar, porque es largo el tema, pero por ejemplo, usted tiene una columna aquí y una columna ahí. Entonces ahí tenemos un pilote de esos helicoidales al lado de esa columna y otro de aquel lado al lado de esa columna que está ahí que existe. Entonces sobre esa columna va a subir un perfil, como hacerle un marco a eso que usted ve ahí, en acero. Es la única forma. Aquel llevará otro marco y así vamos a ir subiendo poco a poco. Ese trabajo se está haciendo en taller. Lo que viene ahora es ensamblar la parte estructural, pero no podemos dejarlo. Por ejemplo, hay una iglesia ahí que tiene un hueco de esta altura. Yo lo saqué a la iglesia de ahí. Un hueco. Sí, abajo. Bajo tierra. Eso se hizo, se formó, se lo llevó la tierra, el agua. Entonces, ¿cómo usted puede sentar ahí 200 personas a escuchar una misa? Se puede plomar con todo para abajo. Al lado del Carmen. del hospital. Pegado del hospital. La del Carmen ahí. La de Carmen y la otra, las dos lo tienen. Está al lado del hospital. Me peleé con un cura ahí, sí, pero lo saqué. La iglesia de la Trinitaria, porque al frente ahí fue que se fundó la Trinitaria. Entonces, esa es la situación del padre Villini. Entonces, el padre Villini, nosotros dijimos, ok, vamos a terminar en junio, julio. Está programado hasta junio, julio. Desde ahí. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación está que cuando estamos investigando, que terminamos de investigar, donde viven las monjitas arriba, en un tercer piso, encontramos que toda la estructura falló. Arriba. Porque es el efecto del látigo, ¿no? O sea, un movimiento, es como un látigo de esos que suenan. Entonces la punta del látigo son esa edificación que está arriba. Entonces eso quebró tanto las columnas como las vigas. Eso es, hay que hacer un trabajo artesanal, pero no se había visto nada. Lo vimos ahora cuando comenzamos a picar. Y estamos trabajando en eso, nosotros tenemos ya una programación, pero le vamos a entregar un hospital seguro y también moderno y ajustado a los lineamientos de la OPS y la OMS. Muy bien. Lo vamos a hacer. Don Adalberto. Bueno, yo sé que queda muy poco tiempo. Muy pero poco. Yo quisiera ver que usted me hable un poquitito, que parece que es una situación similar al padre Villini Santa Bárbara. Y si usted nos podría hablar un poquito, breve, sobre el préstamo del BID, ahora de los 92 millones de dólares, y si eso tiene alguna vinculación con estas obras que ustedes están realizando. No, en lo absoluto. Nosotros no tenemos vinculación con los programas de los 92 millones de dólares, ni con lo que se invirtió en la zona colonial, no. Nosotros estamos haciendo la iglesia Santa Bárbara de los ahorros que yo he provocado en la OISOE. Nosotros tenemos captación propia y hacemos supervisión a educación, entonces tienen que pagar la supervisión, entonces ese dinero se utiliza para pagar nómina y se está invirtiendo en la iglesia Santa Bárbara. La iglesia Santa Bárbara es una iglesia que nosotros la asumimos porque realmente daba pena el deterioro y el descuido que tenía ese monumento. Fue un descuido grande. Más fue el daño que le hizo el descuido que cualquier otra cosa. Y las intervenciones que le hicieron en el tiempo hicieron mucho daño a la iglesia. No critico a nadie, ni busco culpable y nada de eso, pero es así.
Le colocaron 3, 4, 5 pies de amigo en un lado, eran unos tubos de hierro. Entonces, eso ya nosotros lo quitamos, no ha pasado nada con la iglesia. Vino aquí el especialista, el que recuperó el Museo del Prado en España, es un asesor nuestro, lo hace voluntariamente para esa iglesia y nosotros quitamos eso. Pero antes de todo eso, nosotros hicimos un trabajo de investigación de por qué se estaba desplazando hacia un lado. Entonces, hacia el lado oeste, pero ligeramente. Y nos dimos cuenta de que había que hacer una especie de un pequeño reforzamiento en el suelo. Hay 8.10 metros de profundidad en arcilla expansiva, de donde está el piso hacia abajo, 8.10 metros. La arcilla expansiva ya se hincha, pero cuando suelta te rompe todo lo que hay que romper. Esa es la característica de la arcilla expansiva. Es mala, compañera de los ingenieros y de cualquier obra te hace fracasar. Pero esa iglesia tiene 500 años encima de esa arcilla, ¿verdad? Entonces había que investigar el por qué. Hicimos un estudio hidrogeológico, un estudio geofísico, un estudio geotécnico, todos los estudios bien por haber lo hicimos. Hasta fotografías sacamos lo que había abajo. Y hemos encontrado muchas cosas. Y encontramos que debajo de los 8.10 metros de altura, así de profundidad, de arcilla expansiva, había un manto, de ahí para abajo, había un manto, vamos a decir que infinito para abajo, de arena. Esa arena es la que permite que las aguas subterráneas que vienen de la parte oeste se metan por ahí y vayan a los amas o vayan al mar. Alguien, no sé quién, le inyectó algo de cemento y ese espacio de ancho, que era de ese ancho, vamos a suponer un ejemplo que es de ese ancho, pero es mucho muy grande, con esa lechada de cemento que le echaron ahí, reduce el espacio. Pero ¿qué pasa? El volumen de agua en el año, en cualquier época del año, es variable, pero siempre viene el máximo, que es el que está acostumbrado a pasar por todo el espacio. Pero cuando ese máximo llegue, lo que encuentra un espacio menor, produce arrastre, porque es arena fina. Entonces te produce oquedades, entonces esta arcilla baja, y en ese punto parece que hubo ese problema y se quedó en el aire una parte. Nosotros tuvimos, ya ese problema lo resolvimos. Nos pasamos como 9 meses resolviendo el problema, que es muy delicado. Entonces eso pasó. También encontramos que ahí bajaba una alcantarilla de aguas pluviales que cruzaba frente a la entrada de la iglesia. Esa estructura estaba rota frente a la iglesia, entonces esas aguas se metían por ahí. Tuvimos que corregir eso, esa investigación la hicimos. Y también había unas canaletas que estaban en la parte oeste, que el agua que caía ahí, que venía por la ladera. La parte alta. Sí, la parte alta. Se iba ahí, pero la canaleta, lamentablemente, mandaba el agua para abajo también. Entonces, todas esas cosas se corrigieron. Hoy te puedo decir que esa iglesia de Santa Bárbara está funcionando por su propio peso. Hemos recuperado todos los arcos estaban deteriorados. Ahí hay arcos que son de piedra, hay arcos que son de ladrillo, paredes de piedra, pedazos de ladrillo, etcétera. Es una iglesia de gente muy pobre cuando la construyeron. Fue hecha a retazo. En la parte de arriba del techo tenía las 1001 filtraciones, pero había que corregirla una por una de manera artesanal. Eso no es colocar un material químico, no. Entonces los ladrillos que nosotros encontramos de la época colonial, para corregir esas cosas, usted va a ver, nosotros lo trituramos, lo hicimos polvo, y con cal, que es lo que se usaba en la época para poner un ladrillo con otro, es el mismo método que estamos usando. No hay nada de hormigón, no hay nada que se haya hecho que no esté dentro de método de recuperación de estructura antigua. La iglesia no respiraba, o sea que la piedra necesita aire. Si no hay aire, se forman los hongos y la humedad acaba con una estructura. Entonces la iglesia estaba aquí, pero tenía un relleno aquí, entonces esa parte de la iglesia de aquí abajo se levantaba, estaba cegada, o sea, no había forma de que entrara ventilación por ningún lado. Entonces cuando abrimos eso nos dimos cuenta que la humedad que estaba dentro de la iglesia, que deterioró todo lo que está dentro de la iglesia, era del suelo que subía. Entonces lo que hicimos fue bajamos 1 metro, como originalmente se construyó, y la iglesia usted la va a encontrar y la va a ver que está grande, es por eso. Nosotros hicimos ese trabajo. Y hemos avanzado mucho, ya la iglesia tiene creo que lo que le queda son 2 o 3 semanas, como mucho, 1 mes de trabajo, pero 3 semanas esa iglesia se va a entregar. Pero le agregamos lo que se llama, independientemente de la iglesia, plaza. Hay unas plazas que ahora mismo pueden ir a verla, puede albergar unas 3.000 personas, cómodo. Detrás de la iglesia le hicimos un anfiteatro, y la plaza que está arriba de la iglesia también la recuperamos. Ahí eran los drogadictos, ahí lo que había era, ustedes no tienen idea de lo que había ahí. Entonces recuperamos los cañones también, los 6 cañones, los 5, creo que son 5 o 6, los recuperamos,
ya nos falta uno por colocar o dos, que eso pesa mucho. Entonces ya nos falta uno o dos, creo, para colocar y vamos a dejar la plaza. Recuperamos también la muralla en el tramo de la iglesia, tal cual era cuando originalmente se construyó. Está recuperada. Se va a colocar una estatua de Santo Domingo de Guzmán, que va a tener 6 metros de altura. Usted va para allá en la iglesia, en la calle de Isabel la Católica, allá en el más extremo usted va a ver esa estatua ahí. Esa estatua es una donación que hizo la Luces y Sombra, Luces y Sombra, una fundación. La estatua está hecha y la donaron. Yo no he pagado un solo centavo por eso. Y la donaron y se va a colocar ahí arriba. Es una estatua bellísima. Y realmente él no tiene nada que lo represente en la República Dominicana y se llama Santo Domingo de Guzmán, la capital. No hay nada de él, entonces ahí lo vamos a poner. Muy bien. Pues muchísimas gracias al ingeniero Francisco Pagán, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, por su participación en este diálogo libre, así como a sus acompañantes. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.